Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a compartir este nuevo programa de Hablemos de Agro. Pablo, buen día. ¿Qué tal, Martín? Buenos días. Vamos a recibir al ingeniero agrónomo grado 5, Álvaro Simeone, el director de la Unidad de Producción Intensiva de Carne. 20 de agosto, en pocos días, la jornada anual en Paysandú. Hacemos una puesta a punto, Pablo, si te parece, sobre temas que tienen que ver con la UPIC, la ganadería, y ya lo recibimos, Álvaro, aquí en el programa. En todo el país, en Campos, Gordo y Cría, Indarte y compañía. La Unidad de Producción Intensiva de Carne, la UPIC, cumple 30 años en 2026 y prepara una edición muy especial de su tradicional jornada anual. La actividad será el jueves 20 de agosto en el Salón Egeo de Paysandú, bajo el título 30 años de la UPIC, la hora del balance tecnológico. Será la 27ª jornada y tendrá además un componente especial. Será la última con el ingeniero agrónomo Álvaro Simeone al frente, quien decidió dar un paso al costado después de 3 décadas liderando la unidad y dejar la continuidad de la investigación en manos de su equipo. El programa estará dividido en 3 grandes bloques. Durante la mañana, el foco estará en la alimentación a corral, repasando su evolución y comparando experiencias de Uruguay, Argentina y Estados Unidos. Participarán especialistas y referentes de la producción y la industria para analizar el presente y las perspectivas del feedlot. Por la tarde llegará el denominado dato duro de la UPIC, con la presentación de investigaciones que se desarrollan actualmente. Entre las novedades aparecen trabajos sobre el uso de aditivos, granos de arroz con cáscara y harina de camelina como alternativa proteica para sustituir fuentes tradicionales como la harina de soja o el expeller de girasol. La jornada cerrará con un balance de la tecnología generada por la UPIC durante estos 30 años para la cría y la invernada, además de una mesa con representantes de la producción, la industria y el gobierno. 3 décadas después de su creación en la EMAC, la UPIC propone así mirar el recorrido, evaluar el impacto de la tecnología y discutir hacia dónde puede avanzar la intensificación de la ganadería uruguaya. Bien, ahí teníamos los adelantos entonces de una puesta a punto de lo que son. Martín, buenos días, buenos días. Álvaro, buen día. Estamos con el ingeniero agrónomo grado 5, director de la UPIC, Álvaro Simeone. Álvaro, el jueves van a ser 30 años de la jornada de UPIC. Desde la 1 hasta hoy, ¿cuál es el hilo conductor? El hilo conductor, en primer lugar, gracias por la invitación. Es un gusto estar siempre con periodistas de la calidad de ustedes, desde el punto de vista humano y profesional. El hilo conductor es generar coeficientes técnicos, datos que mejoren el negocio ganadero. Esa es la respuesta. Nuestro nivel de resolución es la empresa ganadera. Entonces, si el productor decide poner un comedero de autoconsumo, nosotros tenemos que proyectar un dato que tenga previsibilidad y que le dé a él la certeza tecnológica de decir, sí lo voy a hacer y voy a ganar tanta plata. Ese es el hilo conductor. Y después, sí, el hilo conductor es la utilización de alimentos concentrados, ya sea en condiciones de pastoreo, como suplemento, o como confinamiento, como alimentación a corral. Ese es el enfoque. Y el enfoque, la teoría se ha volcado a la práctica en estas 3 décadas y ha dado resultados. Y yo modestamente creo que la respuesta es sí. La respuesta es sí, porque esos coeficientes técnicos en determinados momentos estaban ahí, el dato, pero las relaciones de precio no se daban. Y cuando las relaciones de precio se dieron, no fue que hubo que salir a hacer experimentos para buscar el coeficiente técnico. Se fue para atrás en las hojas y dijo, este dato. Y fue y se aplica. Entonces, ante tu pregunta, la respuesta es sí. En este momento, si uno piensa en la reducción de la superficie de pastoreo ganadero, se mantuvo la cantidad de cabezas, aumentó el peso de carcasa, puede haber muchas noticias que explican eso. Nuestra visión es que fue la utilización de alimentos concentrados. Y en un granito de arena, esa utilización de alimentos concentrados, están los coeficientes técnicos generados en la UPIC y que nosotros reportamos, y una cosa muy importante para poder buscarlo, que está publicado siempre. Entonces uno va para atrás y en la web nomás y dice, bueno, UPIC 2016. Voy a fijarme qué pasa con la eficiencia de conversión cuando el animal está en lugar de 100 días en el corral, está 180 días para producir una carcasa de 300 y pico de kilos. A ver,
busca. Ah, mira, está este resultado que está publicado en la jornada de la UPIC 2018 o 2016, no me acuerdo ahora, me acuerdo los tesistas, Gallo y colaboradores. Entonces, bueno, ese dato está. Entonces, con ese dato decís, ¿cuánto más me tiene que pagar el frigorífico para que a mí me caiga un poco, me empeore un poco la conversión por el efecto de que me aumenta el peso medio de la existencia en el corral? Y hace esa cuenta, entonces sale a exigir eso en la negociación. Y eso es modestamente gracias al dato generado en la UPIC. Álvaro, vamos a hablar más adelante sobre distintos cambios que se han estado generando en la ganadería en estos últimos 30 años o menos tiempo también, porque han sido años muy interesantes donde la UPIC, como tú decías, ha tenido una participación importante. Antes de hablar de la jornada del jueves 20, con respecto a lo que es una de las fortalezas que tiene la UPIC es cada una de las tecnologías asociada al resultado económico. O sea, después se toma la decisión si se hace o no, correcto, pero una de las fortalezas ha sido esto de medirlo económicamente a la tecnología que se está presentando. La respuesta es sí, e inclusive cuando nosotros decimos, no solamente con datos de experimentos, sino a veces con procesamientos de diferentes bases de datos, decimos, bueno, esta tecnología de la alimentación a corral en determinado momento tiene una eficiencia de conversión de 8:1. Bueno, la dieta hoy, una dieta se puede formular con $260 la tonelada. Entonces, 0.26 por 8 me da 2,08 el costo de alimentación. Y el precio implícito del negocio en el corral, contando todos los costos, está más o menos en $3 el kilo. Entonces, para cada kilo me estoy gastando 2,10, más los gastos fijos y eso, que generalmente es una proporción relativamente baja del costo. El costo de alimentación en el corral es lo más importante. Entonces, tomo la decisión de hacer porque el costo de alimentación es inferior al precio implícito del negocio en el corral. Y el datito acá en esta cuenta es ese 8:1. Ese es el coeficiente técnico, ahí sí, generado en la UPIC. Bien, ¿qué va a presentar la UPIC este próximo 20 de agosto? Hablemos en este primer bloque sobre lo que se va a presentar en esta jornada del jueves. Va a tener tres partes. Una parte que va a ser todo sobre alimentación a corral, a nivel nacional e internacional, donde yo voy a intentar hacer un balance tecnológico de todos los datos generados en la UPIC y después, como son los 30 años, miro para atrás y mi profesor, Juan Carlos Elizalde, va a dar una retrospectiva del corral y de una situación actual del corral en la Argentina. Y mirando para adelante, mi hijo Pedro va a venir especialmente, que está haciendo una maestría en Estados Unidos, para hablar sobre el feedlot en Estados Unidos. Entonces, todo ese bloque de la mañana es corral, feedlot. Después, de tarde, va a ser un dato duro de la UPIC, o sea, qué es lo que hay de nuevo, no lo que pasó para atrás, sino lo que tenemos nuevo. Entonces, cosas como harina de camelina, levaduras, todos, la investigación actual. Y por último, yo voy a hacer un balance no del corral solamente, sino de toda la tecnología generada en la UPIC. Y para debatir, de mañana cerramos con una mesa integrada por Alejandro González, Jorge Acosta, Alejandro González de Frigorífico de las Piedras. De Frigorífico de las Piedras, Jorge Acosta de INAC, y quien habla para discutir sobre aspectos vinculados. Y Andrés Irulegui. Andrés Irulegui, que es el presidente de la sectorial ganadera de FUCREA. Y un productor que siempre estuvo en la primera línea de la intensificación y de ir para adelante. Y para hablar sobre ese balance del corral. Y de tarde tenemos otra mesa muy interesante, ya para un enfoque más general de la ganadería, donde va a estar Martín Seco, de San Jacinto y Pando. Sí. Va a estar Diego Tegui y el ministro de Ganadería. El ministro de Ganadería, Alfredo Frati, y quien habla va a estar también haciendo un apoyo ahí en ese panel. Pero ahí es más que nada el ejercicio de mirar para adelante un poco la ganadería. Bien. La gente ya lo sabe, el mercado ya lo sabe. ¿Cómo se pueden anotar para ir el jueves al Salón Egeo Paysandú? Pablo, como siempre, esta es una jornada de la Universidad de la República, a pesar de que no se haga físicamente en la propia universidad. Entonces, es entrada abierta, sí. No es necesario inscribirse, ya tenemos una gimnasia de que más o menos tenemos toda esa gimnasia y lo prevemos bien. El público objetivo son productores, técnicos, estudiantes, todos los agentes vinculados al negocio ganadero, y empieza a las 8:30 de la mañana el jueves 20 y termina a las 5:30 de la tarde. Bien. Pausa, Pablo, y ya seguimos en esta mañana domingo aquí en Hablemos de Agro con el ingeniero Álvaro Simeone.
¿Qué tal? Buenos días, buen domingo para todos. Saludos grande a la teleaudiencia Canal 10. Aquí estamos en este día domingo, 16 de agosto de 2026, comenzando una nueva quincena, segunda quincena de agosto. Y bueno, atentos que ya empieza a complicarse el panorama. Hemos tenido una semana que comenzó con tiempo estable, lunes, martes. Ya entre el miércoles y jueves aparecieron las lluvias lloviznas que fueron principalmente en el norte, centro y este. Acá en el sur prácticamente no ha llovido, ha sido muy poco. Ayer, sábado, una jornada también con nubosidad. El viernes tuvo un poquito algo de sol. Han aumentado un poco las temperaturas. Y bueno, atento que este domingo ya esperamos que se empiece a formar un sistema de baja presión débil en el sur de Brasil con un frente que queda estacionado. Así que bueno, atentos que a partir de hoy domingo y por lo menos hasta el martes o miércoles de la semana que viene se esperan condiciones de mucha inestabilidad, abundante nubosidad y humedad en todo el país. De todas formas, hay que agregar la parte centro, norte y este. Estamos hablando de una línea imaginaria que una la ciudad de Paysandú con Punta del Este. De ahí hacia el lado de Brasil es donde se espera la mayor cantidad de agua. Se habla de zonas que pueden estar entre los 100 y 150 milímetros entre hoy y el día martes y miércoles. El resto del país mucho menos agua, ya para el sur y suroeste los pronósticos indican menos de 20 o 30 milímetros en este periodo, pero insisto, lo más complicado es la permanencia de la abundante nubosidad y humedad, que bueno, prácticamente no vamos a ver el sol tampoco hasta buena parte de la semana que viene. Esto es una mala noticia, porque venimos también, reitero, de días con muy poca heliofanía, muy poca radiación solar, muy poca luminosidad o nada directamente. Y bueno, y esto complica mucho porque no deja orear, no deja evaporar el exceso de humedad que está presentándose en el territorio y agrava también la condición sanitaria. Así que bueno, vamos a esperar. Mañana, ya el lunes, comenzamos con los informes meteorológicos, tanto en Carve como en Oriental Agropecuaria. Así que bueno, será un placer con ustedes reencontrarnos el domingo que viene. Un abrazo grande para todos. El mercado ganadero uruguayo mantiene la firmeza con demanda activa y nuevos ajustes al alza. En la última semana el novillo gordo promedió $5.81 por kilo en cuarta balanza, la vaca 5,42 y la vaquillona 5,68. En la reposición también se sostienen valores destacados. El ternero se ubicó en 4,32 por kilo en pie y la ternera en $4,13. La faena vacuna bajó a 38.894 cabezas frente a las 42.548 de la semana anterior. En ovinos, el cordero alcanzó $6.25 por kilo en un mercado que también continúa firme. Zambrano y Compañía. Seriedad y dinamismo todos los días del año. Primera empresa nacional de servicios agropecuarios. Venta de insumos, campos, remates virtuales, consignación de lanas, embarques a frigoríficos, remates de cabañas, remates de aras. Todo en un mismo lugar. Zambrano, su mejor opción agropecuaria. ¡Endo!
Los que saben de rodamientos, eligen Luxi. Todos los rodamientos para el agro, industria y transporte. Con el respaldo de Grupo Ayala. La parasitosis interna de los bovinos sigue siendo un problema sanitario importante que afecta el desarrollo y la ganancia de peso, sobre todo en las categorías más jóvenes. 6x6 de compañía Cibeles, un producto único en Uruguay, es una combinación de ivermectina con fosfato de levamisol. Esta combinación recupera la eficacia de la ivermectina, sobre todo contra las formas resistentes, así como también las formas inhibidas que se activan en verano y van a ejercer su daño en el otoño y durante todo el invierno. El 6x6 de compañía Cibeles, a una dosis de 1 mililitro cada 25 kilos de peso vivo, es el producto indicado para el tratamiento del destete de los terneros. 6x6 es un producto innovador de la compañía Cibeles. Llega la promo 4 rumbos de Veterinaria Bortagaray, donde podés ganar una Renault Oroch 0 kilómetro. Cada $150 sumas chances y con marcas seleccionadas las triplicás. Además, durante la promoción habrá sorteos intermedios en nuestras sucursales y el gran sorteo final el 17 de octubre. Vení a Veterinaria Bortagaray. Bueno, seguimos adelante en esta mañana de domingo aquí en Hablemos de Agro y estábamos conversando, Pablo, antes de salir al aire, de aquel 2003-2004 cuando arrancaba el boom de la soja y bueno, muchos se planteaban, no lo veían tanto como una oportunidad aquel desarrollo agrícola, sino como una amenaza. Uno recuerda varios remates con liquidaciones importantes de ganado y campos que dejaban la ganadería, sobre todo la invernada, y que pasaban a la agricultura. Álvaro, ¿cómo se vivió y qué recordás de aquel momento y cómo se tomó ese desafío, digamos, desde el punto de vista de la investigación? Y bueno, primero que, claro, cuando uno hace los 30 años, dentro de esos 30 años, por eso son 27 jornadas, a pesar que son 30 años, porque ahí hubo un 2001, claro, estuvo la aftosa, después tuvimos la pandemia, entonces por eso no se pudieron hacer las jornadas. Pero fueron momentos difíciles y lo digo de vuelta una vez más con mucho cautela y mucha modestia. En aquella época se decía que la carne de corral iba a tener olor a chancho. Se decía eso cuando se había información de que es la carne más valorada a nivel internacional. Entonces, ahí sí se tomó con decisión. La decisión se tomó con firmeza, digamos. Ahí no poco tuvo que ver el profesor Juan Carlos Elizalde, que me decía, vos estudiás esto. Eso te parece, pero decía yo que en un país tan pastoril, empezar, digamos, vos estudiá esto, no en bromas. Y estudiá con maíz. En el mundo aquel que era el sorgo, el ensilaje de grano húmedo del sorgo, que se daba abajo del eléctrico en los esquemas de suplementación, tipo Giprocar de Fucreal, que fue muy, muy importante. Entonces fue con decisión de decir, bueno, tecnológicamente vamos a buscar, y esa es la palabra clave, lo que me preguntaba Pablo en el bloque anterior, la certeza tecnológica. Es tratar de generar un dato que uno después, generando muchos datos, después no diga, esto puede ser, sí, pero más o menos, pero esto es así. Entonces, y eso fue el resultado de muchos años de investigación. Muchas veces en el acierto y muchas veces en el error. Pero se tomó con la decisión de que buscar alternativas tecnológicas que tuvieran certeza. Y eso, desde nuestra concepción, se logra con alimentos concentrados, con granos, ya sea a través de la suplementación, ya sea a través del confinamiento. Y eso ha sido la tónica de la investigación en UPIC. Álvaro, pero ese crecimiento de la agricultura hoy en cultivos de verano, 1 millón y algo de hectáreas, o sea, fue el gran, digamos, el hecho más importante a raíz del crecimiento de la agricultura que vivió la ganadería, digamos, en estos últimos 20 años por lo menos. La respuesta sí fue muy importante, y voy a poner un ejemplo de enganchar esa realidad que tú decís con la investigación. Nosotros trabajamos, yo creo que uno de los hitos que ha llevado mucho tiempo investigarlo es tratar de no utilizar mucho alimento voluminoso en las dietas. Entonces, si uno no le da cierto nivel de lo que se llama fibra efectiva, capacidad de rumiar, el animal muere si se le da mucho grano, de acidosis. Entonces le ponemos algo que genere rumia e insalivación. Entonces, bueno, cáscara de arroz, retornable fino, el subproducto de la industria de la celulosa, grano entero de avena, lo que descubrió el profesor Juan Carlos Elizalde, que nosotros lo replicamos en nuestras condiciones, grano entero de maíz, en cantidades
de manera tal de que busca el efecto mecánico. Y en realidad esa investigación no es por un esquema solamente nutricional, es para no tener que hacer más elemento voluminoso, para no tener que hacer silo de planta entera de maíz y hacer agricultura, porque es más rentable que hacerlo para silo de planta entera de maíz. Entonces, en realidad es como se engancha la investigación en función del conocimiento real de los sistemas de producción. No es por un problema que a uno no le guste el silo de planta entera de maíz. Y en aquel momento las dietas tenían 60% de silo de planta entera de maíz, 70%. Era todo silo de planta entera y un poquitito de grano. Cuando vos mirás las dietas hoy, es la mayor parte concentrado y solamente un poquito de fibra. Y a veces ni siquiera eso. Y además, ¿cómo ha cambiado los sistemas ganaderos? Es cría y recría con suplementación hoy. Sí, sí. Eso estamos hablando del raconto de estos 30 años. Por supuesto. Entonces, cuando mirás para atrás, es decir, bueno, ¿qué sentido tiene si yo puedo hacer un destete precoz a pasto, que el ternero gana lo mismo que ganaría al pie de la madre y en realidad la ventaja es la preñez, el aumento en la preñez? ¿Qué ventaja tiene si en lugar de hacerlo así lo hago un DPC, un destete precoz a corral? Y es que en realidad en tener un ternero a los 6 meses que pese 150 kilos, tengo un ternero a los 6 meses pesa 240. Claro. Entonces, ese ternero a los 6 meses me lo va a pedir el filotero, claro, para ponerlo en un corral de cuota 481 cuando tenga 18 meses o 20 meses. Y eso lo logré, entonces, gracias a que traccionó para atrás, entonces reformuló la cría a través de la incorporación del corral en la cría a través del destete precoz a corral, o eventualmente la suplementación para tener seguridad que en todas las vaquillonas a los 2 años con un comedor de autoconsumo sobre campo natural. Entonces, por supuesto, todo eso se vio traccionado por los mercados. A propósito de eso, ahí en los mercados entra lo que ahora es la 481, que antes fue la 620, esa posibilidad de venderle a Europa ya con un precio predeterminado y que la industria le traslade eso al productor también ya, esa seguridad. Y eso es fundamental, eso es fundamental. Y después está ese dato que yo te decía, bueno, $3 y pico el novillo en pie surge de, no sé, el precio de ACG más 30, 35 centavos, ¿no? Entonces son $6 por 0,56, es el resultado de lo que vale hoy un novillo en pie. Eso está asociado a que el coeficiente técnico me permite hacer esa cuenta. Y después cada uno define su estrategia comercial. Capaz que, bueno, hoy me ofrecen 6.10, que no me ofrecen 6.10, me dicen ACG más 35 centavos. Eso da, vamos a suponer que dé 6.10. Yo prefiero capaz, o productor tiene derecho a decir, prefiero que me den $6, pero que en lugar que esté atado al precio del mercado, esté fijo el precio. Eso fue lo que permitió la cuota 481, claro, que hoy hay muchos más negocios aparte de la cuota. Por supuesto, pero fue importante en su momento. Álvaro, ya seguimos conversando aquí en esta mañana domingo en Hablemos de Agro con el ingeniero agrónomo Álvaro Simeone. Placer enorme de volver a estar en la pantalla de Hablemos de Agro, de informar sobre agricultura y en este caso comentar algunas perspectivas, expectativas de cara a esta campaña de invierno que obviamente ya se está desarrollando, pero se conocieron algunos datos entregados por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a través de la Oficina de Estadísticas Agropecuarias respecto de la encuesta que hacen tradicionalmente con los agricultores a la hora de saber finalmente cuál es la intención de siembra para los cultivos de invierno de este 2026, qué podemos esperar para la colza y carinata, qué podemos esperar para el trigo, para la cebada, para la avena, para otros cultivos y también obviamente complementar con parte de la información de cómo se viene desarrollando el ciclo productivo. El principal gran titular que hay para esta campaña de invierno tiene que ver con que se espera una de las superficies más grandes de la historia de los cultivos de invierno en Uruguay. Puntualmente, según lo que se conoció de la encuesta de DIEA, 825.712 hectáreas de cultivos de invierno, donde la colza y carinata, este bloque de oleaginosas de invierno, va a ocupar el primer lugar
En cuanto a superficie, se estima, según estos datos presentados por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que habrán algo así como 343.153 hectáreas entre colza y carinata. Esto, si vamos 4 años hacia atrás, el invierno de 2022 fue récord respecto del área de colza con 348.000 hectáreas. Por lo tanto, estamos muy cerquita del récord de superficie de colza en nuestro territorio, y obviamente también es importante decir que esto se trata de una encuesta de intención de siembra. Finalmente los números pueden haber sido diferentes, pero se estima que puede estar en ese eje, ¿no? 343.000 hectáreas para la colza y la carinata. El trigo con cierta estabilidad, aunque pasa a ser el segundo cultivo de invierno en cuanto al ranking por superficie, con 268.540 hectáreas, un trigo que no se ha alejado del entorno de los $215 por tonelada en el último tiempo, y esto sin dudas que ha tenido su incidencia también a la hora de la decisión de los productores. En cuanto a precios y también las expectativas climáticas de esta campaña, en cuanto a un año que puede tener lluvias por encima del promedio y también muchos días con falta de luminosidad, allí la colza y la carinata o la oleaginosa de invierno sacaban cierta ventaja frente a los tradicionales cultivos de invierno como el trigo y la cebada. Trigo entonces lo manifestábamos con 268.000 hectáreas, y la cebada cervecera que se ubica completando el podio con 184.898 hectáreas en la intención de siembra. Más de 8.000 hectáreas de cultivos de invierno se hacen en rotación con las praderas. Esto es un dato interesante a la hora de ver y analizar la madurez de los sistemas productivos de nuestro país y la interacción también que tienen los cultivos con las praderas, no solo los cultivos de verano, los tradicionales soja y maíz, sino en este caso también colza, carinata, cebada y trigo. Para redondear y para resumir, obviamente es un año que tanto por precios como por condiciones climáticas favoreció lo que es la siembra de oleaginosa de invierno de colza y de carinata. Esto se ve reflejado en esta encuesta de intención de siembra de IDEA, que marca estos 343.000 hectáreas para colza y carinata. El trigo con cierta estabilidad pasa al segundo puesto, y la cebada cervecera completa el podio en un año en el cual la suma total de los cultivos de invierno, según esta encuesta marcada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a través de IDEA, establece estas 825.000 hectáreas para cultivos de invierno, que marca que esta seguramente sea una de las zafras de invierno con mayor superficie de la historia de Uruguay. Seguiremos informando de agricultura. Que tengan un buen domingo. El mercado agrícola uruguayo transita una semana de ajustes con la soja y la colza, manteniendo las referencias más firmes. La soja disponible se ubica en torno a $410 por tonelada y la nueva cosecha sobre 400. La colza continúa destacándose con referencias locales cercanas a $550 por tonelada. En los cereales, el trigo se mueve sobre 230 y el maíz en el entorno de los $220 por tonelada, en un escenario internacional que continúa mostrando volatilidad. Llegó el nuevo yogur griego con Aprole. Pero si es con Aprole, es uruguayo. Pero acá dice griego. Entonces es el primer yogur greco-uruguayo. Tan greco-uruguayo como filosofar sobre su cremosidad mientras estudias para el parcial de historia. como sumarle probióticos y proteínas a tu receta mientras te mira Sócrates. De 18 de julio de Gaboto. Solo o acompañado es tan rico que no se resiste ni el gran Zeus ni Helena. De San Jacinto. Rico, cremoso, alto en proteínas, probióticos y una versión sin azúcar. Probá el nuevo yogur Greco-uruguayo de Conaprole. en cualquiera de sus presentaciones. Con Aprole, orgullosos de alimentar nuestra pasión. Hace apenas 25 años que hacemos parte del desarrollo, avalando los intercambios comerciales de la agropecuaria entre personas de bien. 25 años, pocos o muchos, pero suficientes para arraigarnos más. Consolidar equipo fuerte, para no aflojarle a los embates, para nunca bajar la mirada, para generar
y compartir crecimiento, para siempre tender la mano franca. Indarte Negocios Rurales. 25 años. El uso de Anabrim puede generar reducciones de emisiones de metano que se pueden transformar en créditos de carbono, los cuales significan un ingreso adicional al productor ganadero. Juntos construimos un futuro más verde y contribuimos a la lucha contra el cambio climático. Por más información sobre los bonos de carbono, comuníquese al 097-492-547 o 099-074-783. Anabrim, ayudamos a la naturaleza a través de la naturaleza. Olvídese de todo lo que sabe sobre el control de garrapatas y otros parásitos externos. Usted está a punto de descubrir la solución con una eficacia sin precedentes. Llega Exolt 5%, la mayor innovación en el control de los parásitos en casi 4 décadas. Exolt 5% está formulado con Fluralaner, una nueva molécula descubierta tras años de investigación. Exolt 5% controla el ciclo de la vida de la garrapata y además limpia las pasturas de este parásito. Exolt 5%, la nueva era de la ganadería comienza ahora. Es un producto MSD. Distribuye Nutritec. A donde vayas, cáete con un Rosés. Normalmente dejamos a nuestras majadas fuera de la planificación forrajera. Para eso en Cibeles contamos con 2 bloques bien diferenciados para corderos y ovejas. El bloque Flashing es el suplemento energético y proteico para aumentar la tasa de preñez y porcentaje de melliceras en nuestra majada. Es muy palatable y contiene mucha energía y proteína. También se le puede dar a los corderos luego el destete. Por otro lado, contamos con el bloque periparto, ideal para las ovejas en la última etapa de su gestación. Debemos comenzar 30 días antes del parto. Este bloque aumenta el peso al nacer, aumenta la fluidez de calostro y previene la toxemia de la preñez. El consumo recomendado para estos bloques es de 150 a 300 gramos diarios. La tristeza parasitaria es una enfermedad que año a año causa pérdidas millonarias en el sector ganadero. Diferentes estudios han demostrado que, si bien la enfermedad puede no desembocar en la muerte del animal, las pérdidas de peso son muy considerables. Uno de los principales vectores hematófagos que transmite la enfermedad es la garrapata. Hemovac C es nuestra vacuna contra la tristeza parasitaria. Es una vacuna viva congelada en termos de nitrógeno que actúa contra los 3 agentes que causan la enfermedad: Babesia bovis, Babesia bigémina y Anaplasma marginale. Está disponible todo el año, en cualquier momento. Inmunizar con Hemovac es tener el mejor seguro contra la tristeza parasitaria. Presenta Zambrano y Compañía, tu mejor opción agropecuaria. Bueno, continuamos, Pablo, en esta mañana de domingo. Seguimos hablando con el ingeniero agrónomo Álvaro Simeone, director de la UPIC. Álvaro, vamos a un sistema, hablabas recién de los cambios que ha generado la agricultura, bueno, de aquella duda que existía en su momento si ese novillo o esa carne vacuna terminada en corral iba a tener gusto a chancho, para ser bien gráficos. Pero hoy la participación del ganado de corral en la fauna viene siendo muy importante. La ganadería de Uruguay va cada vez más a un sistema similar al que tiene, por ejemplo, Estados Unidos, Australia, en base a lo que es hoy el corral y puede ser el de futuro. Tomando tu pregunta, cuando decís Uruguay va hacia, yo soy muy cauteloso cuando hablo como de Uruguay, como si Uruguay fuese una empresa que tiene 19 potreros, digamos, y el casco queda en Montevideo. En realidad es el resultado de la interacción entre muchas empresas y precisamente los datos de UPIC, que cada uno a su real saber entender defina, digamos. Cuando nosotros corremos un modelo de simulación de una estancia
ya sea criadora, recriadora, invernada, cada paso tecnológico, decimos, el testigo da tanta plata, vamos a incorporarle suplementación en el invierno. Se lo hacemos, le aumentamos los costos del suplemento, pero el resultado económico mejora. Vamos a agregarle un encierre del ternero para mejorar el peso a los 18 meses. El número mejora. Entonces, teniendo en cuenta eso, y por eso soy muy cauteloso para la pregunta, la respuesta es sí. En el sentido de que, no sé si Uruguay, pero que los sistemas de producción, que en la medida que incorporen alimentos concentrados, ya sea a través de la suplementación o el corral, con pasturas sembradas, y sí, es probable que aumente la cantidad de animales faenados a corral y aumente la cantidad de alimento suministrado en forma de suplementación. Eso es un poco lo que uno percibe, no subjetivamente, sino objetivamente en base a los datos de las simulaciones que uno corre. Álvaro, y en ese esquema que planteaba Martín y en parecernos lo que es la ganadería de crecimiento, el uso de las hormonas de crecimiento para complementar, como se usa en Estados Unidos, por ejemplo, es un tema ya laudado, más allá que están prohibidas por ley. ¿Considerás que se pueda hacer un reestudio o reabrir el tema para analizarlo? Exactamente, ese segundo aspecto, la respuesta es sí. Yo considero que el conjunto de la sociedad civil en general y el sector ganadero en particular debería replantear el tema para que todos juntos, y seguramente con la dirigencia política y todos los aspectos legales, sí se reconsidere. Pero ¿sabes por qué? No por una cosa subjetiva, sino porque existe evidencia científica que mejora el resultado físico y económico del corral y a su vez sin afectar la salud humana. Entonces, y el impacto es importante. De 8-1 que tengo una conversión en un corral, me voy a 7-1. O sea, es muy importante. Entonces, si 1 kilo de materia seca de alimento menos por cada kilo de peso vivo ganado. Si yo le metí 150 kilos, 0,26 por 150, me da que me ahorro $40 por animal. Entonces, es realmente muy importante con un costo muy accesible. Ahora, Loro, ¿podría comprometer la imagen de Uruguay país natural? O sea, recién hablábamos de la importancia que ha tenido, por ejemplo, para Uruguay el mercado de Europa. Europa importa carne sin uso de hormonas, o sea, ¿cuánto puede estar ese beneficio económico? Pero frente a lo otro, ¿cómo queda Uruguay? Y ahí sí, de la misma manera que fui categórico con responderle a Pablo, decirle, sí, el conjunto de la sociedad civil y el sector ganadero debería replantearse y analizar el tema con la opinión de la academia, por supuesto. La respuesta desde el punto de vista de los mercados, la respuesta es no sé. No sé, eso. Acuérdate que nosotros generamos información, investigación técnica, pero yo jamás me tomé un avión y me fui a vender 1 kilo de carne a ningún lado del mundo, digamos. Entonces, ¿cómo podrían reaccionar los mercados? La respuesta no sé. Cuando yo digo el conjunto de la sociedad civil, son los analistas de mercado, los consultores, también deberían opinar en relación a ese tema. Y, por supuesto que el sector exportador. La respuesta mía es que a nivel productivo y económico, a nivel de un corral, es muy importante. La eficiencia de conversión, por eso Pedro, mi hijo, va a presentar el estado actual de los corrales en Estados Unidos y ahí tiene un ítem que es el uso de implantes hormonales. No porque él piense que haya que hacerlo acá, sino que simplemente describe la situación en Estados Unidos. Y cuando vos pones un tratamiento testigo 0,0, el impacto es realmente impresionante. Y en general, en un estudio que hace el ANCO, una empresa que hace el ANCO, que hace un benchmarking a ver cómo están los corrales, tiene datos de muchos corrales, venden 400 kilos de peso carcasa, o sea, estamos hablando de 750 kilos de peso vivo, animales por arriba, porque el rendimiento es mayor, y la eficiencia de conversión es 7.2, 7.3, 6.9. Y nosotros acá vendemos 260, 270 kilos de carcasa caliente, y la eficiencia de conversión es 8.1. Entonces, a mí me parece que es un factor fundamental reanalizarlo. ¿Cómo reaccionarían los mercados? ¿Qué pasa con ese supermercado en Inglaterra, en París, esa cadena de supermercados que dice, no, Uruguay antes sí, pero ahora no? Eso no lo sé. Ahora, discúlpame que sea un país que está todo trazado, como Uruguay, todo el ganado trazado, podemos vender carne.
de corral, con muchos kilos de peso carcasa, con buen resultado económico para los mercados que no lo compren. Y podemos vender carne orgánica o natural que tengan una garantía de avistamiento de aves, ¿no? de bird watching, como se dicen, de los pastizales, porque lo tenemos garantizado. Y podemos vender animales normales de corral de 100 días. Entonces, somos el país como Australia, beneficiado totalmente, porque hemos trabajado mucho para eso, y toda la sociedad trabajó para eso, para poder efectivamente replantearse el tema, como le dice a Pablo, y después tomar la decisión todos juntos. Bien. Pausa y ya seguimos, y vamos a dejar planteado un tema que no es vinculado directamente a la agronomía, pero sí tiene que ver con la ganadería. Vamos a hablar de garrapata enseguida de la pausa. No se ría, ya venimos con ese tema. Presenta Tromen. Disfruta el calor del invierno. Tromen, calor que conecta. El Mercosur es la principal región exportadora de carne vacuna al mundo y está pasando algo este año que es significativo porque está produciendo bastante menos carne que los años anteriores. En 2025, fundamentalmente por el impulso de Brasil, hubo un récord de producción y de exportaciones de carne vacuna de la región. Eso era imposible que se sostuviera en un largo plazo. Bueno, ya este año en Brasil, por las señales que aparecen desde el mercado de reposición, con precios más altos, ¿no? Con una relación de reposición que indica o que incentiva a mantener a la vaca en el rodeo de cría, está cayendo la oferta. Y está cayendo la oferta de animales a faena en los 4 países de la región. Eso es lo realmente interesante porque hay una sumatoria que hace que el número final absoluto sea más grande. En las plantas exportadoras de Brasil, en el año a julio, la faena cayó 740.000 cabezas respecto a los primeros 7 meses del año anterior. En Argentina, la caída es porcentualmente mayor, pero en el número absoluto es más o menos el mismo, 730.000 cabezas. En Paraguay, la faena tuvo una drástica reducción del orden de las 300.000 cabezas respecto a el año pasado, y aquí en Uruguay estamos 14 y pico % por debajo, que son unas 200.000 cabezas menos. Sumás, ¿no?, todo lo que se faenó de menos este año entre los 4 países del bloque y estás cerca de 2 millones de cabezas menos, que si lo pasás a carne son alrededor de 500.000 toneladas menos. Entonces, esto se agrega a una situación de un mercado muy demandado a nivel internacional, impulsado por la demanda de Estados Unidos, que está con el rodeo más bajo en 70 y pico de años y con una muy importante necesidad de importar el producto, y bueno, le agrega de alguna manera más leña al fuego, ¿no? Es un factor adicional ahora desde el lado de la oferta que ayuda a sostener un mercado firme, y mirando en un mediano plazo todo indica que va a seguir siendo así. Ahora bien, en Uruguay estamos con ese 14% menos de faena. La expectativa es que en el último trimestre del año aparezca más oferta de la mano de novilladas jóvenes que ya van a tener 2-4 dientes y que van a aparecer en un mayor número en peso de faena. Para que la caída en Uruguay sea del entorno del 10% y no del 14% en el año, en este último trimestre la faena tendría que estar en el entorno de los 53-54.000 reses por semana. Es desafiante, pero no es algo que no se haya logrado nunca. En 2021 se estuvo en esos niveles, incluso un poquito por encima de eso. Es algo que es factible que se dé. Hay que ver cómo va a ser la oferta de vacas en ese último trimestre. Seguramente va a jugar un poco en contra, pero seguramente nos vamos a estar arrimando a 2.150.000, cerca de 2.200.000 vacunos faenados en este 2026. Recordemos que 2025 la faena fue de 2.400.000. Presentó Tromen. Disfruta el calor del invierno. Tromen, calor que conecta.
Llegó el nuevo yogur griego con Aprole. Pero si es con Aprole, es uruguayo. Pero acá dice griego. Entonces es el primer yogur tan greco-uruguayo como filosofar sobre su cremosidad Mientras estudias para el parcial de historia. como sumarle probióticos y proteínas a tu receta mientras te mira Sócrates. De 18 de julio de Gaboto. Solo o acompañado es tan rico que no se resiste ni el gran Zeus ni Helena. De San Jacinto. Rico, cremoso, alto en proteínas, probióticos y una versión sin azúcar. Probá el nuevo yogur en cualquiera de sus presentaciones. Con Aprole, orgullosos de alimentar nuestra pasión. Zambrano y compañía. Seriedad y dinamismo todos los días del año. Primera empresa nacional de servicios agropecuarios. Venta de insumos, campos, remates virtuales, consignación de lanas, embarques a frigoríficos, remates de cabañas, remates de aras. Todo en un mismo lugar. Zambrano, su mejor opción agropecuaria. A donde vayas, caete con un Rosés. En 1940 iniciamos el camino. En estos 80 años conquistamos el respeto de clientes y amigos. Hoy continuamos la ruta con el mismo compromiso de siempre. Ayala, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Rollas, manchas foliares, ramularia, oidios. Siempre alguna enfermedad amenaza los cultivos. En Cibeles entendemos tu lucha, por eso desarrollamos soluciones a medida para proteger tus cultivos. Nuestra amplia línea de fungicidas te ofrece la calidad que necesitas para enfrentar cualquier desafío. La agricultura avanza, nosotros también. Cibeles, confianza que genera resultados. La tristeza parasitaria es una enfermedad que año a año causa pérdidas millonarias en el sector ganadero. Diferentes estudios han demostrado que, si bien la enfermedad puede no desembocar en la muerte del animal, las pérdidas de peso son muy considerables. Uno de los principales vectores hematófagos que transmite la enfermedad es la garrapata. Hemovac C es nuestra vacuna contra la tristeza parasitaria. Es una vacuna viva congelada en termos de nitrógeno, que actúa contra los 3 agentes que causan la enfermedad: Babesia bovis, Babesia bigémina y Anaplasma marginale. Está disponible todo el año, en cualquier momento. Inmunizar con Hemovac es tener el mejor seguro contra la tristeza parasitaria. Bueno, seguimos adelante, Pablo, seguimos en esta mañana de domingo y bueno, habíamos dejado planteado el tema antes de la pausa. Vamos a hablar de garrapata y como dijo el escritor Primo Levi, es brava esta, creo que lo dijo en algún momento, me parece. Estoy seguro que sí, y vamos a profundizar en esto. Álvaro, sé que te gusta mucho más Primo Levi. Sí, me gusta. El tema garrapata, no entremos en la solución o en el diagnóstico sanitario, pero la garrapata puede generar, digamos, algún cambio estructural en lo que es hoy el sistema ganadero de nuestro país. Y te respondo muy seguro de lo que te digo. La respuesta es no sé. Porque hoy se habla mucho, Álvaro, por ejemplo, de que un establecimiento
en zona de garrapata prefiere mandar ese ganado a corral o a un recriador o a otro invernador antes de exponerse, por ejemplo, a un riesgo de recibir una sanción por parte de un frigorífico por el tema residuos? Te digo, la respuesta es no sé. Y lo digo así porque es un tema muy específico. Yo no tengo formación veterinaria. Cuando damos sanidad en el curso de bovino de carne, ¿sabes cuánto Perdóname demora? que te quiero agregar otro concepto que Sí. me parece importante y lo hablábamos con Pablo mientras preparábamos la entrevista. Incluso el ministro Frati dijo en el marco de la Expo Melilla que este tema podría llegar a ser tan serio y de un impacto similar a lo que provocó la aftosa en el comienzo de 2000. Una vez más, te digo, la respuesta es no sé. Fue uno de los momentos más difíciles que tuvo el Uruguay. La respuesta es no sé. Y yo digo, ¿sabes cuánto dura la parte de sanidad del curso de bovino de carne? 10 segundos. Escribo en el pizarrón: consulte a su veterinario. Ese es el eslogan de la parte, porque es un aspecto muy específico desde el punto de vista técnico. De todas maneras, después que tú me haces esa pregunta, hay como dos áreas. ¿Es técnicamente imposible combatir la garrapata? Parte A. Yo no lo sé la respuesta. Si es técnicamente imposible, hay todo un área de investigación para investigar cómo es que se combate. Si esa respuesta es no es técnicamente imposible, es posible, bueno, es un tema más bien de ejecución normativa, digamos. Eso, donde entra desde los residuos en la carne hasta que vayan al feed, pero eso, si técnicamente es posible combatir la garrapata, pacta sunt servanda, en latín, los pactos son para cumplirlos, hay que cumplir las normas, no hay otra manera de hacerlo. Como hicimos con toda la ganadería en general, que es una ganadería desde el punto de vista legal y normativa muy exitosa, porque es un ejemplo en el mundo, en el caso en ese problema. Ahora, ¿cuál es la dimensión real del problema? Repito, la respuesta no lo sé. Álvaro, te saco de ahí. Salí de ahí, maravilla. Hablemos de la cría. Con 3 millones de terneros asegurados, ¿hacia dónde va la cría? Y te hago una pregunta B. ¿Procría es la solución? Respondemos la parte A primero. ¿Hacia dónde va la cría? Como le decía, si ponemos así una escalera de intensificación, que acá producís menos y ganás menos plata, y acá producís más y ganás más plata, hay toda una serie de etapas que hay que cumplirlas y que la información está clara. Desde mi óptica va hacia una recría utilizando pasturas sembradas y entonando a los 15 meses, la aplicación de destete precoz pensado en forma estructural, no que haya que aplicarlo todos los años, sino que estructuralmente el productor, el asesor y la familia del productor deben evaluar si es conveniente o no aplicar destete precoz, porque son las dos certezas tecnológicas. Porque Uruguay no es un país que produzca 10.000 kilos de materia seca, o 20, es de cierta fragilidad desde el punto de vista de la producción. Entonces tiene que ser apoyado un proceso como la cría con tecnologías. Esas tecnologías son una recría bien intensiva y el destete precoz. Eso responde a la parte A, hacia dónde va la cría desde el punto de vista tecnológico. ¿Sí? Desde el punto de vista de procría, nosotros, yo como profesor de la Facultad de Agronomía apoya el proyecto de procría. ¿Ah? Yo como profesor, no investigador, en bovino de carne, en particular de nutrición, no estamos participando. Nosotros no participamos. Ahora, ¿pensás que...? Pero por algún motivo... La pregunta, pues sí. ¿No participamos? ¿Hay algún motivo por el cual no fueron llamados o consideran que no es una buena herramienta? No, yo desde el punto de vista conceptual, en general, no soy muy proclive a la promoción de subsidios, aunque sea en forma de regalo de la asesoría técnica. ¿No sos proclive a que el Estado se meta en la actividad privada? Bueno, eso sin duda, y fue motivo de un debate, digamos. Yo no creo que
el Estado tenga que salir y decir, voy a promover la cría. El mercado tiene que regularlo. Exactamente. Entonces, en la medida que el mercado lo regula, va a haber unos productores que van a captar la señal y van a mejorar el resultado, y otros no. Pero yo en general a las intervenciones planificadas del Estado sobre diferentes aspectos productivos, yo soy poco proclive a eso. ¿Con nutrición y genética se logra? La respuesta es sí, la respuesta es sí. Y la respuesta es sí. Y fundamentalmente, y ahí sí, no es una desviación profesional, la alimentación constituye una herramienta clave. Y si lo basás en el mercado con precio. Exacto, pero eso sin duda. Pero recordemos, por ejemplo, que hay todo un área muy importante de trabajo. Los kilogramos de ternero destetados por vaca entorada, o sea, los kilos de ternero que se destetan por cada vaca entorada, mejoran más de 20%, dato generado por la investigación internacional, porque acá hay poca información al respecto, mejoran más de 20% por el solo hecho de utilizar cruzamientos, dejando todo igual, toda la base nutricional igual. Y esos cruzamientos pueden ser lo que se llama un rotacional a dos razas, o sea, toda hija de toro Hereford la entoro toda la vida con Angus, y toda hija de toro Angus la entoro toda la vida con Hereford, y tengo 100% del rodeo mestizo, o sea, 50, diferentes proporciones de sangre, y eso mejora. Hay heterosis para producción de leche, hay heterosis para performance, para habilidad materna, para reproductividad. Entonces, eso es muy, muy importante. Entonces, hay todo un área que, ahora, yo digo que hay que hacer eso, la respuesta es no. Esta es la información, que cada productor tome la decisión de hacer lo que quiera. Pausa y ya seguimos aquí en esta mañana de domingo. Amigas y amigos de Hablemos de Agro, el gusto de estar nuevamente con ustedes en este encuentro semanal para hablar de la economía, de los agronegocios, siempre con novedades. Son días con particular atención en el panorama exterior, qué pasa con el petróleo, que se ha mantenido en niveles altos. Esto es un dato que no hay que soslayar. Esto es un factor alcista para los granos también, pero particularmente y más directamente para los costos de la producción, en el propio combustible, en los transportes, directa o indirectamente, y también en el costo de los fertilizantes. Hay que agregar a este escenario que han empezado a ser más frecuentes los ataques mutuos en el Mar Negro entre Ucrania y Rusia, que complican la salida de granos de esa zona del mundo, lo cual también es un dato que hay que poner sobre la mesa. Pero por supuesto a nivel local, fronteras adentro, pasan cosas, está en plena definición la rendición de cuentas. Recordemos que el objetivo del gobierno es contener el gasto, si bien políticamente hay un cierto aumento del gasto del Estado, y ir reduciendo un déficit fiscal que no puede sostenerse en los niveles actuales, para lo cual la apuesta es un mayor crecimiento. Y allí es donde está la discusión, las dudas y las iniciativas para precisamente superar lo que es un año de muy poco crecimiento en lo que va del año, que hay que reconocer que está el impacto de la sequía, este propio impacto del petróleo, pero cómo puede Uruguay crecer a una tasa al menos algo mayor de la que se ha planteado en estos últimos trimestres, que es muy, muy modesta. Y bueno, ahí tenemos que mirar hacia adentro, hay que superar estos temas de conflictividad que han afectado al puerto particularmente. Hay también una negociación salarial que se ha configurado en la construcción, que ha puesto la vara muy alta para otros sectores, y la duda es si efectivamente no solo la construcción sino el resto puede sostener esto. Estamos hablando del costo país, del costo de los servicios locales, que en definitiva hacen a la competitividad externa, y son temas que vamos a seguir analizando. El sector cárnico liderando la economía, las exportaciones, pero con este problema muy serio que es el de la garrapata, con las consecuencias que han tenido los frigoríficos conocidos, caso de San Jacinto, caso de Tacuarembó. El asunto es de mucha preocupación, lo sabemos, y bueno, es un tema que no tiene una solución fácil, es lo que nos dicen los técnicos veterinarios, y es efectivamente así, pero eso no quita que tengamos que hacerla lo más rápido posible, porque perder un mercado para una industria frigorífica como el mercado de China fue lo que sucedió en estos últimos días, es realmente muy grave. Seguimos compartiendo novedades en Hablemos de Agro y nos reencontramos la semana que viene.
Hace apenas 25 años que hacemos parte del desarrollo, avalando los intercambios comerciales de la agropecuaria entre personas de bien. 25 años, pocos o muchos, pero suficientes para arraigarnos más. Consolidar equipo fuerte, para no aflojarle a los embates, para nunca bajar la mirada, para generar y compartir crecimiento, para siempre tender la mano franca. Indarte Negocios Rurales. 25 años. El uso de Anabrim puede generar reducciones de emisiones de metano que se pueden transformar en créditos de carbono, los cuales significan un ingreso adicional al productor ganadero. Juntos construimos un futuro más verde y contribuimos a la lucha contra el cambio climático. Por más información sobre los bonos de carbono, comuníquese al 097-492-547 o 099-074-783. Anabrim, ayudamos a la naturaleza a través de la naturaleza. De todo lo que sabe sobre el control de garrapatas y otros parásitos externos. Usted está a punto de descubrir la solución con una eficacia sin precedentes. Llega Exolt 5%, la mayor innovación en el control de los parásitos en casi 4 décadas. Exolt 5% está formulado con Fluralaner, una nueva molécula descubierta tras años de investigación. Exolt 5% controla el ciclo de la vida de la garrapata y además limpia las pasturas de este parásito. Exolt 5%, la nueva era de la ganadería comienza ahora. Es un producto MSD. Distribuye Nutritec. Las enfermedades foliares limitan el potencial de sus cultivos desde etapas tempranas. Sonda es el nuevo fungicida triple mezcla de cibeles con carboxamida, a base de piraclostrobin, epoxiconazol y fluxapiroxat. Le proporciona un plus en el control preventivo de enfermedades como roya asiática en soja y ramularia en cebada. Sonda asegura una protección duradera y estable y gracias a su nueva formulación maximiza la residualidad en el cultivo, protegiendo el potencial de sus cultivos hasta el final. La tristeza parasitaria es una enfermedad que año a año causa pérdidas millonarias en el sector ganadero. Diferentes estudios han demostrado que, si bien la enfermedad puede no desembocar en la muerte del animal, las pérdidas de peso son muy considerables. Uno de los principales vectores hematófagos que transmite la enfermedad es la garrapata. Hemovac C es nuestra vacuna contra la tristeza parasitaria. Es una vacuna viva congelada en termos de nitrógeno, que actúa contra los 3 agentes que causan la enfermedad: Babesia bovis, Babesia bigémina y Anaplasma marginale. Está disponible todo el año, en cualquier momento. Inmunizar con Hemovac es tener el mejor seguro contra la tristeza parasitaria. Bueno, arrancamos el último bloque de este Hablemos de Agro. Se nos fue el programa, Pablo, y antes de despedirlo, Álvaro, quiero, invitarte a que abras de la familia Rosés, que también está muy vinculada a todo lo que es la actividad ganadera. Mirá este albariño que está recomendable, que se comenzó el año pasado la producción de albariño. Imagínate una estufa, nochecita. Perfecto. Últimos ajustes del UPIC acompañado por este gran albariño. Bárbaro. Así que creo que viene muy bien para este momento. Muchísimas gracias y gracias a los amigos de Tranquera. Va a ayudar a inspirar mucho también para la jornada. Totalmente, siempre ayuda un poco. Siempre ayuda. Los amigos de Tranquera, Robe y Lucía, también esté presente. Te invito a que lo abras para que marcar el recuerdo de... Álvaro, estamos hablando en la pausa. Qué lindo, qué lindo. La última jornada UPIC de Álvaro Simeone. Ahora, ¿es la última jornada de la UPIC? Lo primero sí, es la última que yo voy a participar como organizador. Eso sí. Yo creo que todo tiene un ciclo. Es fundamental tomar la decisión a veces de terminar el ciclo. No porque no trabajarlo ni nada de eso, sino porque es importante cerrar, hacer un balance y que no quede
¿Vos te acordás de aquello? No. Empezó, tuvo su característica y terminó. Y eso a mí me parece sumamente importante en todos los órdenes de la vida. Y este es el año. ¿Que es la última jornada de UPIC? No, porque uno de los productos de todos estos años es haber generado un equipo de trabajo muy sólido. No sé, pero por decir, 3 integrantes, que son nuestras 3 colaboradoras. Estefanía Pancini, doctorado en Estados Unidos, despegada así totalmente, y es profesora adjunta. Y después tenemos Natalia Zabalbeitia y Victoria Burgel, que son ingenieras agrónomas, que tienen una pata en la academia metida, pero también una tapa en la producción. O sea, entre las dos tienen 3 grupos CREA, o sea, entre las dos manejan 30 productores. Entonces, con eso logramos un balance entre la academia y a su vez algo que nos diga qué pasa en la realidad, ¿no? Y es la analogía como Virginia y yo. Esto lo empezamos Virginia y yo solos. Y Virginia tiene un enfoque muy académico puro. Y yo siempre trabajé mucho en la producción. Entonces, me parece que fue algo compensado. Y hoy en este grupo es el que va a seguir con las jornadas. ¿Cómo serán? La respuesta es no lo sé. Puede ser una jornada itinerante. Entonces, no le pedimos a los melenses que vengan hasta Paysandú. Paysandú, la UPIC va a Melo, o va a Artigas, o va a Durazno. O puede ser una UPIC bianual, pero independientemente de la forma que tenga, el contenido es el mismo. Generar, lo que te contesté en la primera pregunta, generar coeficientes técnicos para que el productor tome las decisiones en su empresa y gane más plata. Ese es un poco el enfoque que eso sí va a seguir. Y es uno de los mensajes, inclusive pensando en la etapa de la revista, precisamente en la etapa de la revista estamos con Virginia y están las 3 chiquilinas también. Y después tenemos unos estudiantes de maestría contratados, Nahuel, Victoria, Matías, Magdalena, que están despegados. O sea, saben mucho más de lo que yo sabía cuando empezó el UPIC. Entonces eso es un balance muy positivo que hacemos. Gracias, Álvaro, y el 20 nos encontraremos por allí. Gracias a ustedes y bueno, muchísimas gracias por esto. Siempre es importante estar con 2 periodistas como ustedes. Ayer tomé una decisión, anteayer, tomé una decisión pensando en vos, porque todo el trabajo de Pablo, el promedio del toro fue $4.183 el año pasado. Y ayer tomé una decisión de vender 2 toros pensando en eso. Bien. Y tratando de proyectar el ¿Vas a subir el promedio? No lo sé, pero sí tomé la decisión. Ya tenés la primera referencia a la zafra de toros. Y a su vez tomo muy en cuenta también cuando vos hablás con el ingeniero Tardáguila, cuando hablas sobre los mercados, el novillo en la región. Bárbaro, el precio del novillo en Estados Unidos es $9 y acá es 6 el que le corran. Está bien, tiene sentido. A diferencia de lo que llegó a pasar en otro momento, que el precio del novillo acá estaba más alto que en Estados Unidos, y era raro eso. Bueno, esto parece razonable, y tomo. Entonces, son 2 periodistas que aportan datos, por lo menos hacen el periodismo que a mí me gusta, y por eso les agradezco que haya tenido la oportunidad de estar acá con ustedes. Ha sido un gusto también tenerte por aquí. Muchas gracias a ustedes. Pablo, nos vamos, cerramos el programa. Cerramos, volvemos el domingo que viene. En el 10. El canal uruguayo.